tardes, hermano. Hermana, muy buenas tardes. El nombre de mi mensaje es el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Antes de empezar el mensaje, quisiera empezar con una oración. Oremos, por favor. Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, antes de empezar este mensaje, Padre, te quiero agradecer por ser el Dios de toda consolación, Padre. Es mi oración y mi plegaria, Padre Todopoderoso, que si hay algún hermano en Cristo pasando por momentos difíciles, algún hermano en Cristo, Padre, desesperado, quizás abrumado, confundido quizás, Padre, yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia lo ilumines, lo fortalezcas y lo guíes, Padre Santísimo, a través de tu palabra. Que Él encuentre consuelo, que Él encuentre paz, que Él encuentre, Padre Santísimo, ese descanso en la persona de tu Hijo Jesucristo. Bendice a ese hermano, a esa hermana, levanta a ese hermano o a esa hermana de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu propósito. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre, Padre. Bendice este momento que voy a pasar contigo en tu palabra, Señor. Ayúdame a edificar a mis hermanos en Cristo. Ayúdame a recordarme de esos versículos que he estudiado para poder exponerlos de la manera correcta. Gracias por todas sus bendiciones, Padre. Gracias por haber salvado mi alma. Gracias por haberme depositado en la persona de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Déjate cuento una historia. Esta historia es tan verídica como lo es la palabra de Dios. Esta historia tuvo lugar en la República de África. En esta historia es una madre que viene de un éxodo. Un éxodo es un escape básicamente. Entonces en este escape no solamente ella viene escapando de cierta situación. Yo no me acuerdo si el país era Ruanda, no me acuerdo exactamente dónde era, pero sé que era en la República de África y sé que pasó entre el 2001 al 2005. Entonces en esta historia son miles de personas las que vienen escapando de esa situación en la cual esa nación estaba padeciendo en esos instantes. Había muertes, asesinatos, violaciones de niñas, robos a las propiedades, muertes de tal manera que era difícil de comprender la situación. Las Naciones Unidas no querían participar en lo que estaba pasando, entonces toda esta gente no tuvo otra opción más que tratar de escapar. Y me acuerdo de haber escuchado esta historia en la cual esta joven madre, quizás entre 23 y 25 años, lleva de la mano a un niño y en sus brazos lleva a otro niño de 2, 3 años quizás. Entonces ponte a pensar, ella viene cansada por estar caminando por días, no horas, días. Y ella está mirando cómo la gente la está cruzando y ella está perdiendo camino. Se está quedando atrás porque lleva de la mano a una criatura de 8 años. En sus brazos a una criatura de 2 o 3 años. Entonces la historia dice de que ella se estaba dando cuenta de que entre más pasaban los días, su niño de brazos, ella se daba cuenta que estaba falleciendo. Entonces dice la historia de que ella se sentó, estaba un árbol en el suelo, en la tierra, y ella se sentó y empezó a acariciar al niño. No lo quería dejar, no quería que su hijo muriera, y lo estaba acariciando y acariciando, y la madre llorando y llorando, y el niño llorando por igual. Pero ella estaba consciente de que su hijo estaba falleciendo. ¿Qué hago? Es la historia de ella. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Es la pregunta que yo pienso que ella se hizo. Mi hijo se está muriendo, no tengo ayuda. ¿Me quedo a mirar cómo mi hijo muere? ¿Lo entierro? ¿Qué hago? Porque si me quedo, entierro a mi hijo, estoy seguro que mi otro hijo va a fallecer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la historia continúa diciendo de que ella no tuvo el corazón para poder mirar cómo su hijo murió. Dice la historia que lo tendió en el piso, en el suelo, lloró lo que tuvo que llorar, agarró de la mano a su hijo y continuó en su trayecto.
¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo hubieras actuado tú como madre? Tú como madre, ¿qué hubieras hecho? O tú como testigo, hermano o hermana, ¿qué le hubieras dicho a esa mujer? ¿Cuáles hubieran sido tus palabras? ¿Vas a estar bien, mujer? No te preocupes. O, mujer, ¿es la voluntad de Dios? ¿Qué hubieras respondido a algo así? Es una pregunta que es difícil de contestar. De la misma manera, es las preguntas que te voy a hacer a continuación. ¿Cómo consuelas tú a una joven esposa que el doctor le dice, nunca vas a poder tener hijos? ¿Cómo la consuelas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿O qué le dirías a esa madre cuando recibe las noticias de que acaban de asesinar a su hijo? ¿Con qué palabras la consolarías? O a ese padre que le acaban de decir, tu hijo fue a la cárcel porque mató o porque hizo lo que hizo y está en la cárcel. ¿Cómo consuelas a ese padre? ¿Cómo consuelas a ese matrimonio a punto de separación a causa de la infidelidad de él o de ella quizás? ¿Qué les dices? ¿Qué le dices a ese hijo que ha quedado huérfano? ¿Qué palabras usarías para decirle, mira, tu padre y tu madre fallecieron en este accidente? ¿Qué le dices? O hermano o hermana, ¿qué le dices a ese joven de 36, 38 años, atrás de una prisión, recibiendo la noticia de que su único hijo, el orgullo de su vida, ha fallecido? ¿Qué le dices a ese joven que su único hijo ha fallecido y él está haciendo una sentencia de pena de muerte? Él no tiene la habilidad de ir a su entierro. Él sabe que su hijo ha fallecido. Él sabe todo el sufrimiento que su familia está pasando. ¿Qué le dirías? Todo va a estar bien. El Señor está en control. ¿Fue la voluntad de Dios? Porque si me preguntas a mí, para mí eso suena muy cruel. Muy cruel. No te estoy diciendo que estás mal. Te estoy diciendo que son palabras crueles. Porque tú no estás en esa situación. Al menos que tú hayas estado en esa situación, es un poco más comprensible. Pero la misma palabra de Dios nos advierte. En Proverbios nos dice, aún el necio es contado como sabio cuando guarda silencio. Si no sabes cómo consolar a una persona, nada más escúchala. Nada más escúchala. No quieras sonar muy espiritual. No quieras sonar como que tienes la respuesta apropiada para esa situación, porque esos son temas sumamente difíciles. Si me preguntas a mí, estos temas son de vida o de muerte. Muchas personas sufren y sufren de diferente manera. Muchas personas quizás a causa del sufrimiento se hacen personas amargas, sus corazones se amargan. Quizás acerca de cualquier clase de situación, ellos traicionan en lo que una vez ellos creían. Se alejan de la fe básicamente a causa del sufrimiento. Mas sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento? ¿Cómo es que uno puede encarecer, ayudar a esa persona que está sufriendo en este momento? Ahora, una vez más, el título de mi mensaje es El Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación, y mi mensaje básicamente viene de 2 de Corintios. La diferencia entre 2 de Corintios y otros libros escritos por Pablo es de que quizás el libro de Romanos está basada en pura teología. Es más que teología básicamente el libro de Romanos comparado al libro de 2 de Corintios. Es más, el primer libro de Corintios, Pablo está instruyendo a una iglesia nueva en las cosas de Dios. Y Pablo les está dando mucha doctrina, mucha teología. La teología de los muertos, la teología de la transformación de nuestro cuerpo, la teología de juzgar a los ángeles un día, la teología de sabiduría divina,
La teología de el por qué. El por qué. El ser humano, por sus propios méritos, no puede escuchar la palabra de Dios. Se necesita la inspiración de Dios Espíritu Santo y su convicción. Esa es teología. En cambio, en 2 de Corintios lo que tú encuentras es un poco más de práctica. Pablo está abriendo su corazón a sus hermanos en Cristo. Pablo está siendo un poco más personal en esta carta, un poco más emocional en estos temas. Es así como Pablo se dirige a los corintios. Una de las cosas que debemos de saber acerca de los corintios es de que ellos se fijaban mucho en lo material. En Corintio, o la región en Corintio, era una iglesia muy rica, una iglesia próspera, pero una iglesia carnal, una iglesia necia, una iglesia rebelde, una iglesia en la cual uno de los temas era la carnalidad. Entonces Pablo, en la 2 de Corintios, les dice, esta es la situación en la que yo me encuentro. Y déjate explico una cosa acerca de este tema. Este tema está basado en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. 2 de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 7. Y en esos pasajes, lo que quiero que tú alcances a mirar es de que no hay diferencia, o quizás no hay preferencia desde la perspectiva de Dios para el cristiano y el no cristiano. No existe una preferencia. La palabra de Dios nos enseña de que el sol sale para el bueno o el injusto, o el justo y el injusto. La palabra de Dios nos enseña en capítulo 17 de Hechos de que la lluvia Dios la manda para el que conoce a Dios y para el que no tiene relación personal con el Dios de los cielos. Así es Dios. No porque seas cristiano o cristiana, pienses tú que estás exento acerca de tribulaciones o sufrimientos. Es más, el no cristiano no sufre persecución alguna. El cristiano sufre persecución por creer en la persona de Cristo. Persecución en muchas maneras. Vergüenza, reproche, el no sirves, el no te necesito, el aleluya hermano. Ese es un reproche de las personas que no conocen a Dios. Lo toman como burla hacia ti. Pero esa burla en sí es dirigida a la persona de Cristo, porque Cristo dijo, en esta vida tendréis persecución, mas confiad en mí, dijo Él. Entonces básicamente de eso se trata mi mensaje. Te recuerdo el nombre de mi mensaje: el Dios de toda consolación. Otra de las cosas que quiero que pongas atención es de que la palabra consolación es mencionada más de 8 veces. 9 veces, si no estoy equivocado, la palabra consolación es mencionada. Y eso me recordó a Juan capítulo 14. O se me hace que es capítulo 15, cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede descender. He ahí la importancia a la cual yo me tengo que ir. Si yo me voy, mandaré a otro consolador. Lo que Jesús nos está diciendo es de que Él va a mandar a otro de la misma esencia del Padre, de la misma esencia del Hijo. El consolador. La palabra consolador en el lenguaje original, que es el griego, es parakletos. Parakletos. Esa palabra significa el consolador. Y las palabras que encontramos en 2 de Corintios, versículo 3 en adelante, es parakletois, parakletos, parakleteis. Son adjetivos que vienen de la persona de Dios Espíritu Santo. Otra cosa quiero que sepas, esta clase de consolación no es una consolación de que vas a estar bien, hermano, hermana. No es una consolación superficial. Es una consolación que viene del mismo cielo, que viene de la fuente del mismo Dios. Eso es lo que vamos a mirar en estos pasajes.
Pregunta, ¿estás sufriendo? ¿Has sufrido? Si has sufrido, sabes lo que te estoy hablando. Si no has sufrido, vas a sufrir. O estás sufriendo en el instante. ¿De dónde crees que va a venir tu consolación? Y quiero empezar en el versículo 3. En el versículo 3 yo quiero mencionar ciertas cosas. Básicamente quizás dos principios de ese versículo. En el versículo 3 Pablo empieza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que quiero enseñarte de esos dos versículos es lo siguiente: la actitud de Pablo y cómo es que Pablo define dos características del Padre. Dos características del Padre. También lo que vamos a mirar de esos dos versículos es la implicación del por qué el cristiano sufre. No quiero decir que son absolutas o que son las únicas razones por las que nosotros sufrimos, pero sí quiero mencionar 5 o 6 principios por los cuales el cristiano sufre. Después de mencionar esos 5 o 6 principios, quiero moverme al segundo punto. El primer punto tiene que ver con el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y el segundo punto tiene que ver con el propósito del por qué sufrimos, tribulación o cualquier otra cosa por el estilo. Primer punto, el consuelo que recibimos de Dios. El segundo, el propósito por el cual sufrimos. Y está bien simple. Es un pasaje bien claro y bien simple. Ahora, para entender versículos 4 en adelante, necesitamos comprender versículo 3. Porque en este pasaje, como te vuelvo a mencionar, miramos la actitud mental de Pablo. Pablo en esta carta dice que él ha sufrido de tal manera que ha sufrido a manos de sus mismos hermanos, que son los hebreos, fariseos, gentiles. Ha sufrido naufragios, ha sufrido de gran manera. Si tú le preguntaras a Pablo, ¿cuáles son tus credenciales de cristiano? ¿Cómo puedo saber yo, Pablo, que tú eres cristiano? Quiero pensar que Pablo diría: mira, déjate enseño mi espalda, déjate enseño 40 menos un azotes que he sufrido yo a causa de seguir a Cristo. Y déjate digo otra cosa más: me han apedreado de tal manera que una vez me dejaron como muerto. Esas son mis credenciales. Mis credenciales son aquellas credenciales en las cuales yo he pasado hambres, prisiones, naufragios, me han robado. Esas son mis credenciales. ¿Alguna otra pregunta?, diría Pablo. Entonces, a ti te digo, ¿qué hacer? ¿Cómo ser consolado? ¿Cómo consolar a otro? ¿De dónde viene tu consuelo? Aquí dice la palabra de Dios. Y Pablo empieza de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza Pablo su mensaje. Bendito sea el Dios y Padre. Es bien interesante de la manera en la cual Pablo empieza a hablar de sufrimiento. Pablo no dice: híjole, me las estoy mirando muy duras, híjole, pobrecito de mí. No, Pablo exalta el nombre de Dios de tal manera que lo enaltece el nombre de Dios. Pablo dice: bendito sea. La palabra bendito en realidad tiene que decir alabado sea. Te alabo, Padre, es lo que Pablo está diciendo. Te alabo, te exalto, te magnifico. Te magnifico. A pesar de mi situación, Padre, bendito sea tu nombre. Te magnifico. Y dice: bendito sea. La palabra sea
esa palabra dice, bendito seas hoy, bendito seas mañana, bendito seas para la eternidad. Es algo continuo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí miramos eso, la actitud de Pablo. Cómo es que Pablo exalta el bendito nombre de Dios. Y luego Pablo describe dos características del Padre. La primera, el Padre es el Padre. Es la posición del Padre en la Trinidad. Esa es su posición. Su posición como Padre en la Trinidad. Dice Pablo, bendito el Dios y Padre. La segunda perspectiva o definición del carácter del Padre es de que es el Padre de toda consolación. No de alguna, de toda consolación. El Padre de toda consolación. Bien importante. Y continúa Pablo diciendo, y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. Algo que quiero que sepas en este instante es las razones por las cuales nosotros como cristianos sufrimos. Quiero mencionar algunas razones o algunos principios por los cuales el cristiano sufre. Y esto es algo para considerar. Muchas de las veces los cristianos sufren y no sabemos qué hacer. Yo he escuchado infinitas veces que muchos cristianos sufren y empiezan a quejarse. He sabido de muchos hermanos en Cristo que han pasado por situaciones muy difíciles y han abandonado la fe. Es más, en el libro de Habacuc el profeta, mirando cómo su gente está sufriendo, le hace una pregunta a Jehová y le dice, ¿no te das cuenta de todo lo que mi gente está pasando? ¿Que no tú eres el Dios el cual nuestros padres nos habían hablado antes? ¿En dónde estás? Básicamente le está diciendo Habacuc al Padre. ¿En dónde estás? Igualmente nosotros cuando pasamos por situaciones así, ¿en dónde estás, Dios mío? Es la pregunta que nace. Yo he estado ahí. Yo he estado en esos momentos tan difíciles en mi vida, tan difíciles que dudé de la persona de Dios. Y Dios en su misericordia, una tras otra, me mostraba de su infinito amor. Entonces, Dios es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero ¿por qué es que el cristiano sufre? Si somos cristianos, ¿por qué sufrimos? ¿Que no deberíamos de ser felices, alegres siempre, prosperar siempre? No es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que es un privilegio el sufrir por ser cristiano. Es más, en Hechos capítulo 9, versículo 15, Jesús le dice a Ananías, Pablo va a ser de bendición para los gentiles. Y Pablo va a saber lo que es sufrir a causa de mi nombre. Y si existe una persona que supo de sufrimiento, fue Pablo. Pablo y los demás apóstoles. Pero de la manera que Pablo sufría, él lo tomaba desde una filosofía bíblica, como un privilegio siempre. Te voy a mencionar la primera razón por la cual los cristianos sufren. La primera razón tiene que ver con desobediencia. Entonces voy a ir a Salmo 119 y te voy a leer este pasaje en el cual el salmista dice lo siguiente. Salmos 119, capítulo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Así dice el escritor, yo andaba descarriado y tú me humillaste. Entonces la palabra de Dios dice de que Dios al que ama, reprende. Entonces es obvio de que Dios ama a este hombre, por eso lo humilló. Y continúa diciendo, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Es lo que sucede. Eres reprendido, aprecias las bendiciones de Dios, porque sabes que eres su hijo. Y en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Esa es una de las razones por las cuales el cristiano sufre, a causa de nuestra desobediencia. Otra razón por la cual el cristiano sufre es para probar en dónde está centrada nuestra fe. Para probar en dónde está depositada nuestra fe. Si tú te acuerdas de la vida de Job, la palabra de Dios dice de que Job tenía muchos hijos. Y la palabra de Dios dice de que un día los ángeles, o como dice la palabra aquí en Job, los hijos de Jehová se presentaron ante su presencia, y entre esas creaciones iba la persona de Satanás. Y Jehová le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás responde: de andar en la tierra de allá para acá. Y le preguntó Dios a Jehová: ¿has mirado a mi siervo Job? ¿Miras que justo es? Y empieza ese debate entre Dios y Satanás. Entonces la palabra de Dios dice en este mismo capítulo 1, versículo 15, versículo 13, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Cuando Jehová está teniendo esa conversación con Satanás, Satanás le pide permiso a Dios. Y Dios le dice: mira, el permiso que te doy es limitado. No cruces esta línea. Tú no puedes matar a Job. No está en tu lugar. Te doy permiso para que hagas con él lo que tú quieras, pero no le quites la vida. No le quites la vida. En otras palabras, tú eres mi perro. Hasta donde yo te suelte esta cadena, hasta ahí tú puedes llegar, Satanás. Ya no te puedo dar más línea. Hasta aquí tú llegas, de aquí no te mueves. Y Satanás entendió. Y miramos la historia de Job, cómo es de que hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo fallecía. Hijo tras hijo, tras hijo. ¿Alguna vez has perdido un hijo? ¿Alguna vez has perdido una hija? ¿Alguna vez has perdido un ser querido? Yo he perdido mucha gente, sobrinos, primos. Pero déjate digo algo, el perder a un ser querido como un primo o como un sobrino no es el mismo dolor del perder a un hijo. El perder a un hijo es algo sumamente difícil. Es como que si tu corazón ha sido arrancado. Ahora imagínate Job, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió Job al perder más de 2 hijos? Toda su familia, a excepción de la esposa que ahí le quedó, que empezó una vez más a decir a Job: maldice a Dios. Pero quiero que pienses el por qué el cristiano sufre. La fe de Job, dice la Biblia, que Job dijo: mi fe está depositada en Dios. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová, dijo Job. Palabras mías, pero está en la Biblia. Entonces, en el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No se quejó Job. No dijo: ¿sabes qué es la culpa de Dios? Job no dijo: ¿por qué si soy cristiano estoy sufriendo de esta manera? Dios, ¿qué no me amas? Porque esa es la filosofía del ateo. El ateo dice de que si Dios es amor, ¿por qué permite que uno sufre? El ateo dice de que Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría que esto o que aquello pasara. Pero ellos son ignorantes de las cosas de Dios. Son ignorantes por voluntad propia, porque la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios dice de que es necesario que tú y yo suframos. Es necesario, no solamente por lo que somos cristianos, sino por esta vida que vivimos, en este cuerpo, en esta tierra, en este ambiente. La causa es el pecado. La causa de nuestro sufrimiento tiene que ver con el pecado. Es por eso que el cristiano y el no cristiano sufrimos de diferente manera. La primera causa por la cual el cristiano sufre es por disciplina. La segunda es para ver en dónde está depositada tu fe. La tercera razón por la cual el cristiano sufre es porque Dios está preparando el corazón
de ese hombre. Esa es la tercera razón, que Dios está preparando el corazón de ese hombre. Imagínate a este hermano en Cristo con cáncer terminal, deseando de que Dios venga ya por él a causa de este sufrimiento. Imagínate a este hombre, a esta mujer sufriendo y pidiéndole a Dios, quítame ese sufrimiento llevándome a casa. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, de que Pablo estaba listo ya para entregar su vida en las manos de Dios, porque su hora ya había llegado y Pablo estaba ansioso de ese día. Esa es una de las razones por la cual el cristiano sufre. Otra de las razones por la cual el cristiano sufre es para revelar en dónde de veras está depositado tu amor. El principio pasado, en dónde está depositado tu fe. En este principio, tu amor, tu lealtad hacia Dios. Ustedes se acuerdan de Génesis, en el cual Dios se dirige a Abraham y les da instrucciones a Abraham. Le dice a Abraham, toma a tu único hijo Isaac, llévalo a este lugar y sacrifícalo por mí. La palabra de Dios no dice que Abraham preguntó, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no buscas a otra? ¿Por qué yo? Abraham no actuó de esa manera. La Biblia dice que Abraham se preparó al otro día, llevó la leña para el holocausto, llevó el cuchillo para el sacrificio, preparó a su hijo. Y bien interesante que Isaac, lo único que preguntó Isaac fue, ¿a dónde vamos, padre? Y si vamos a sacrificar, ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y dice la Biblia que Abraham dijo, Dios proveerá. Bien interesante eso. Cuando Isaac iba a ser sacrificado, la Biblia dice que Abraham iba a agarrar el cuchillo y lo iba a sacrificar. Y la Biblia dice bien específico que el ángel de Jehová se presentó en ese momento y le dijo, para tu mano, porque sé que tu amor está centrado en mi persona. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el cristiano sufre, para probar nuestra lealtad hacia Él. Esa es una de las razones. La otra razón, y quizás de la misma importancia, de acuerdo a 2 de Corintios, es de que el cristiano sufre para lo siguiente. Regresemos a 2 de Corintios, por favor. En el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela de tu tribulación y lo hace de diferente manera, a través de su palabra o de diferente manera. En este caso, a través de otros hermanos en Cristo. Entonces ese es mi segundo punto. El primer punto fue de que toda consolación viene del Dios de los cielos. Él es la fuente, Él es el Padre de toda consolación. Cuando tú sigues leyendo el versículo 4, 5, 6 y 7, te das cuenta de que el cristiano sufre, pero sufre de tal manera de que le da la gloria y la honra a Dios. Hay una palabra bien interesante en Romanos capítulo 5 que necesita ser mencionada. Es más, lo voy a leer. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Esa paciencia, en tu Biblia que dice paciencia en español, en el lenguaje original significa hupomone. Hupomone. Imagínate que tú tienes este elemento en tu mano y le estás poniendo presión. Y entre más presión le estás poniendo, una de dos: o la presión hace que este elemento en tu mano reviente, o lo que tú estás haciendo es de que le estás dando presión a este elemento, sea lo que sea que esté en tu mano, que le estás dando presión para darle cierta forma. Significa el estar bajo presión. La palabra paciencia, hupomone, estar bajo presión en una situación incómoda. Y en esa situación incómoda en la cual tú te encuentras,
no te quieres salir o no deberías de salirte, porque si tú te sales de esa situación no vas a aprender la lección enviada por Dios. Y mientras estás bajo esa presión, lo que Dios está formando en ti es carácter. Y mientras estás aprendiendo ese carácter, Dios se está llevando la gloria. Es por eso que tú y yo debemos de permanecer allí, confiando firmemente en la palabra de Dios, confiando firmemente en lo que Dios dice y depositando nuestra fe, nuestro amor en su palabra, descansando en Él. Duele el sufrir, nadie quiere sufrir, pero el sufrimiento es inevitable. La palabra de Dios dice de que el sufrimiento es un regalo de Dios. Pues muchísimas gracias, hermano, y pues en este instante pues te quiero dar las gracias por haberme escuchado una vez más y pues vamos a orar. Vamos a orar en este instante por aquella persona que quizás esté pasando por momentos difíciles. Quizás esta persona pues no sabe qué hacer en estos instantes. Y yo te recomiendo de que en oración, si tú sabes de una persona que esté pasando por momentos muy duros, tú ores por él y que Dios te dé la habilidad de darle palabra de consuelo y palabra de aliento. Acuérdate, si no sabes qué decir, no digas nada, porque estos temas son muy delicados para las personas. Oremos. Muchísimas gracias, Padre, una vez más por el poder que existe en tu palabra. Tu palabra nos enseña, Padre eterno, de que tú eres el Dios de toda consolación. Es por eso que te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos de que esa obra que tú empezaste, tú no la vas a acabar hasta el día de Jesucristo. Y eso debería darnos consuelo. Gracias, Señor divino, porque tú conoces las lágrimas de mis hermanos en Cristo que ellos derraman en privado, cuando nadie los mira, cuando nadie conoce en sí el dolor que ellos están pasando. Tú sí lo sabes, Padre, y te das cuenta de ello, lo quieres ayudar a ese hermano, Señor. Muchas gracias, Dios divino.